Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Entonces, hoy vamos a continuar con el estudio que hemos tenido de Romanos, capítulo 6. Vamos ahora. Romanos, capítulo 6 es, por supuesto, ¿verdad? Una continuidad realmente del 5. El capítulo 6 introduce un nuevo tema. Hemos estado viendo durante los capítulos anteriores la doctrina, la enseñanza pura, genuina de Pablo con relación al pecado. No es que vaya a haber una ruptura repentina, pero hay una diferencia en una transición de un fruto de justificación, a saber, la paz de Dios, a otro, la santidad. Entonces, este nuevo tema que se introduce en el capítulo 6, básicamente es la santidad. Aunque va a seguir discutiendo Pablo en su carta fuertemente el pecado, que ya lo venía haciendo desde los capítulos anteriores, pero principalmente el 5, y ahora continúa hablando de pecado, pero va introduciendo el fruto de la justificación. Es mencionado con más frecuencia en el capítulo 6. En una conexión, el énfasis pasa del estado legal del creyente a su condición espiritual y moral. Entonces, recuerden que para este tiempo, el siglo I, la iglesia en Roma se estaba formando. Apenas la iglesia estaba comenzando. Había terminado ya entonces el tiempo de la ley, aunque vamos a hacer mención a qué se refiere con la ley. A lo que Pablo se estaba refiriendo. En esta iglesia, recuerdan, habían judíos y habían gentiles. Como se estaba formando la iglesia, a la iglesia asistían judíos y gentiles. Ahora, los judíos obviamente habían sido educados y enseñados en el judaísmo como tal, pero los gentiles no. Entonces ahora ambos, en una iglesia, digamos, nueva, ambos tenían que comenzar a convivir. Ya no bajo las leyes propias o estrictas del judaísmo, y a los gentiles, pues por supuesto había que enseñarles de la gracia, de la bendición y la salvación a través del sacrificio en la cruz de Jesús. Entonces Pablo comienza a enseñar con relación al pecado. Pero hay dentro de este grupo en la iglesia del siglo I en Roma, principalmente, algunos judíos que querían judaizar. Algo, digamos, normal en ese sentido, puesto que habían sido educados en la ley judía toda su vida, nacieron así. Entonces, para ellos, una doctrina nueva, realmente para este tiempo era algo al inicio muy difícil de poder comprender. Aún para nosotros también es difícil poder comprender hoy algunos aspectos, o muchos aspectos. Apenas, dice Pablo, nosotros conocemos algo, vemos a través de un velo, vemos borroso, pero logramos entender algunos aspectos importantes y sobresalientes conforme el Espíritu nos va revelando. Entonces, estar en los zapatos de Pablo en este momento, en donde hay un grupo de judíos que quieren judaizar y no quieren dejar sus tradiciones, y un grupo de gentiles que no conocen el judaísmo y que han estado, digamos, destituidos de la gloria de Dios para comenzar a conocer con relación a la doctrina del pecado, conocer de la justificación y de la santidad, era algo nuevo, difícil de poder comprender en ese periodo, en ese tiempo, en ese contexto, en ese momento. Entonces, de eso se trata todos los estudios que vamos teniendo, por supuesto, a través de Romanos. Es una doctrina específicamente para la iglesia.
Bueno, entonces aquí Pablo comienza a hacer énfasis en pasar de un estado legal del creyente, la ley, a su condición espiritual y moral. La nueva línea de pensamiento se centra en conceptos tales como la santidad. Santidad es vivir una vida nueva. Es morir al pecado, es vivir para Dios. Eso es santidad. El Dios que declara justo al pecador derrama su espíritu sobre su corazón y eso produce santidad. Si las obras cuentan tan poco, ¿para qué ocuparse siquiera de hacerlas? Además, si la gracia es lo más importante, ¿por qué no pecar abiertamente con gusto para dar a la gracia la oportunidad de actuar, de hacer su obra? En el capítulo 6 es la respuesta directa y vigorosa de Pablo a esta fantástica distorsión de su divinamente inspirada presentación de la doctrina del pecado y de la gracia. Entonces aquí hay algunas personas que van a comenzar a discutir, digamos, la doctrina de Pablo, en donde si donde abunda el pecado, abunda la gracia, entonces que abunde el pecado para que abunde la gracia. Para unos es difícil comprenderlo, debatirlo, y para otros era más sencillo comprenderlo o interpretarlo. Así que aquí hay dos grupos, digamos, o varias personas que tienen diferentes pensamientos en ese sentido. Ahora vamos a continuar con el mejor esfuerzo para poder comprender lo que Pablo estaba enseñando realmente independientemente de la creencia o de la tradición de las gentes, tanto de judíos como de gentiles. Entonces están rompiendo los paradigmas, están rompiendo todos los conceptos de los cuales habían sido educados desde niños para aprender una doctrina nueva. Eso es lo que Pablo está enseñando. Entonces, Pablo continúa hablando del pecado en este capítulo entonces. El pecado es pasivo, el pecado es represivo y el pecado es negativo. La infracción de la ley, primera de Juan 3:4, esa infracción de la ley es pecado. Entonces vamos a ver de qué está hablando Pablo. Recuerden de que Jesús también dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplir la ley. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando? Si Jesús viene a cumplir la ley, pero la ley había terminado, entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que comprender de qué se trata el texto para poder tener una mejor percepción o enseñanza de lo que Pablo estaba enseñando. Bueno, ¿qué vamos a ver en este... ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Primero, muertos al pecado, el verso 1 al 11, y siervos no del pecado, sino de la justicia, del 12 al 14, y libertados del pecado, versos del 15 al 23. Bueno, este es el texto, me lo voy a saltar, pero es el texto del 1 al verso 11. Pero como lo vamos a ir viendo verso por verso, entonces vamos a ir pidiendo, por supuesto, al Espíritu que nos vaya revelando lo que la Escritura dice. Pero este es el texto que leemos en esta primera parte, del 1 al 11. Comenzamos a ver entonces el 1. ¿Qué diremos entonces? Dice Pablo en su carta. ¿Continuaremos pecando para que abunde la gracia? En realidad, era una discusión aquí entre el pecado hace abundar la gracia, el favor inmerecido, el perdón, la misericordia de Dios. Entonces, entre más pecado, dice un grupo, entre más pecado, entonces más gracia. ¿Qué significa? Entonces yo debo de seguir viviendo mi misma vida y entonces siempre seguiré teniendo mucha más gracia. Entonces, ¿ven? Conceptos totalmente equivocados, erróneos. Entre más pecado, más gracia. Entre más pequemos, mejor sonaría el texto. En aquellos grupos entonces que decían, bueno, si nos estás enseñando que si vamos a continuar en el pecado para que abunde la gracia, entonces tú estás diciendo que entre más peque yo, más gracia recibo de Dios. Entonces Pablo dice, no, yo no estoy hablando de eso. Bueno, aunque algunos de los que formulaban esta pregunta puedan haber querido que se la interpretara como una objeción de la enseñanza de Pablo, había otros que de ningún modo la objetaban. Unos la objetan, otros no la objetan. Recuerden que aquí, iglesia del primer siglo, hay personas que están viniendo por primera vez realmente a la iglesia. Siglo primero, los primeros 100 años de la iglesia. Estaban bastante satisfechos con la doctrina de Pablo. Algunos, según ellos, la interpretaban y decían,
¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Cuando Pablo afirma que algunas de las enseñanzas, cuando Pedro afirma que algunas de las enseñanzas de Pablo se estaban distorsionando, eso era lo que estaba pasando. La enseñanza se estaba distorsionando en estos asistentes a la iglesia en Roma. Segunda de Pedro 3:16. Vean, Pedro escribe con relación o hace alusión en Segunda de Pedro 3:16 a las enseñanzas de Pablo en ese sentido. Dice, así en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro dice eso de los textos de Pablo, las cuales los indoctos, miren, dice, los indoctos e inconstantes tuerce, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces había un grupo de personas aquí, no estudiosos, no conocedores, que no escudriñaban realmente la escritura y no la comprendían, e inconstantes, que venían a torcer también la escritura, y eso servía para su propia perdición. Eso es lo que está afirmando Pedro. Ahora, nosotros debemos de entender claramente que cuando buscamos al Señor con nuestro corazón aquí, nosotros no lo estamos haciendo eh, para que seamos vistos, sino que realmente nosotros debemos de estarlo haciendo con el corazón. Ese es el punto. Cantar de los Cantares es un poema, es un libro poético extraordinario en donde hace mención de la relación de su Dios con su pueblo. Y realmente inicia el libro entre el amor de Dios con Abraham hasta el Mesías. Es extraordinario. Pero en una parte del libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, dice el novio, me has robado el corazón, dice. Le dice a la novia. En realidad, en el texto él se está refiriendo a la tribu de Judá, en donde la mayor parte de sus reyes habían sido justos. Entonces, eso era lo que le había robado. Entonces el novio le dice, eres la más bella entre todas las mujeres o entre todas las doncellas. Significa que el pueblo de Israel había sido justo durante el reinado del rey Salomón. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es de que él esperaba a su pueblo o se alegraba en que su pueblo lo buscara con el corazón. El rey Ciro, se recuerda que lo vimos en algunas lecciones, dio el permiso para que el pueblo reconstruyera su templo. Entonces viene el pueblo y va a reconstruir el templo. Pero el Señor no vino a habitar al templo, como pasó en el caso del templo del rey Salomón. Entonces, el pueblo también sintió cierta tristeza en ese sentido, porque dijo, si reconstruimos un templo, ¿por qué Él no viene a morar al templo con nosotros? En la interpretación de algunos es porque ellos querían construir el templo, querían restaurar el templo, querían levantar el templo, pero su corazón realmente no estaba con su Dios como tal, como Él lo quería. Él quería que primero hubiese una reconciliación con Él para que viniesen todas las demás cosas. Entonces, interesante. Por eso aquí está hablando Pedro, eh, haciendo mención al texto de Pablo en el sentido de que los indoctos o los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición, no están haciendo del corazón. Esta es una discusión que tienen con él cuando él está enseñando esta doctrina, pero ellos no están convencidos. Realmente todavía no ha sido quitado el velo de sus ojos para comprender la doctrina de la iglesia. Bien puede ser que él haya estado pensando en este intento especial de distorsionar el significado de las palabras utilizadas por su amado hermano, el apóstol de los gentiles. Sabemos que en todo caso, lo que hizo que Judas cambiase de opinión respecto al contenido de la carta que pensaba escribir fue el hecho de que ciertos individuos habían convertido la doctrina de la gracia de Dios en excusa para una vida inmoral. ¿Ven? Debemos de seguir pecando para que abunde la gracia. Ciertos grupos, ciertas personas decían realmente de que la vida inmoral iba a traer, entonces no había ninguna razón para que yo dejase mi vida inmoral.
Yo podía seguir viviendo con mi vida inmoral y la gracia siempre iba a abundar porque ya la gracia predominaba sobre esta vida inmoral. Entonces dice, porque algunos hombres, en Judas 4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Este era el grupo de personas que estaban discutiendo con Pablo en relación a la doctrina, en donde es mejor que abunde el pecado porque entonces tendremos más gracia. ¿Ven? Es un grupo de personas quienes están discutiendo o son la contraparte o la contraposición de una doctrina sana. Entonces, si tú estás diciendo que continuaremos en pecado para que abunde la gracia, entonces sigamos con nuestra vida inmoral, sigamos viviendo nuestro pecado, sigamos viviendo como estamos y entonces la gracia sobreabundará por siempre y aún más. Entonces, entre más peque, más gracia. Si yo quiero recibir más gracia, debo ser más pecador. Ven el pensamiento de estos hombres impíos. A ellos estaba enfrentando Pablo realmente en este primer siglo, en esta iglesia, en ese tiempo. De ningún modo, responde Pablo, de ningún modo, con signos de admiración. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en el pecado? La sugerencia que el fin justifica los medios pueda producir gracia viviendo en pecado es algo tan completamente detestable para Pablo que él contesta usando una de sus características fórmulas cortantes de rechazo: de ninguna manera, de ninguna forma, de ningún modo. Eso es imposible. Para un cristiano, el continuar viviendo en pecado no solo es ilícito. El pecado es el quebrantamiento de la ley. Vamos a ver más adelante de qué estamos hablando. Es imposible realmente que nosotros, los cristianos, sigamos viviendo en pecado. Entonces nosotros estaríamos constantemente violando la ley. Eso no es posible. Por cierto, Pablo sabe que aún el creyente comete pecados hasta llegar el día de su liberación de esta tierra, de esta existencia terrenal. Pero en la teología del apóstol, esta circunstancia no proporciona una razón válida para una vida fácil. Además, la idea de que un hijo de Dios daría voluntariamente al pecado una oportunidad para operar, que de hecho lo fomentaría, produce repugnancia en el corazón de Pablo. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es, ¿seguiremos viviendo en él? Por supuesto que no. La teología de Pablo no es eso. La teología de Pablo no es sigamos viviendo en pecado entonces. De ninguna manera. Si nosotros morimos al pecado, vamos a ver más adelante, entonces, ¿por qué nosotros seguimos viviendo en pecado? Bueno, vamos a ver algunos aspectos también aquí interesantes durante estos versos de que no significa que nosotros ya no vamos a cometer pecados. Pues nosotros podemos, por supuesto, seguir cometiendo pecados, pero van a ver una diferencia extraordinaria aquí que revela la Escritura realmente a nuestras vidas para vivir conforme a la voluntad, para vivir conforme a la santidad que Dios quiere para nosotros. Por la gracia de Dios, ellos habían muerto al pecado. Es decir, ellos habían renunciado a la obediencia de sus naturalezas pecadoras y todas las seducciones y halagos de este mundo pecaminoso. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Todo esto había sucedido cuando ellos se habían convertido, profesado su fe y habían sido bautizados. Aquí se da el cambio, lo que en la doctrina Pablo está introduciendo a la iglesia de Roma. Habéis muerto al pecado. Nuestra vida está escondida en Cristo. Porque nos convertimos, porque profesamos nuestra fe y hemos sido bautizados. Ese es el punto principal aquí para que comience a dar paso a una vida en santidad. ¿O no sabéis, versos 3-4, o no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Así pues fuimos sepultados con él por el bautismo para muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a ver este texto. El apóstol supone que todos, inclusive él mismo,
los que habían oído la predicación pública del Evangelio o que por algún otro medio se habían convertido, habían confesado públicamente su fe y habían sido bautizados. Mateo 28, Hechos 2, Hechos 9. La pregunta ahora, ¿o no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? ¿De qué está hablando entonces Pablo cuando enseña a la doctrina a la iglesia? Recuerden que todo esto era realmente muy nuevo para la iglesia del primer siglo. Pablo subraya que bautizar a la gente en Cristo implica bautizarlos es decir, en relación con el sacramento del bautismo, que los pone en una relación personal con la muerte de Cristo, de modo que esta muerte se hace significativa para ellos, enseñándoles que por ella la culpa de sus pecados, la culpa de sus pecados ha sido quitada y que han recibido el poder para luchar contra la contaminación del pecado y vencerlo. Entonces aquí hay un punto interesante en la explicación, en la escritura. Dice, por ejemplo, la culpa de nuestros pecados. La culpa de nuestros pecados. ¿Lo ven? Bueno, vamos a ir viendo aquí algunos aspectos interesantes. La culpa de sus pecados ha sido quitada y que han recibido el poder para luchar contra la contaminación y el pecado, para luchar contra la contaminación del pecado, la culpa de sus pecados y luchar contra la contaminación del pecado y vencerlo. ¿Ven? A primera vista la afirmación, fuimos sepultados con él por el bautismo en su muerte, puede parecer confusa, como si la sepultura precediese a la muerte. Fuimos sepultados con él por el bautismo en su muerte. Pareciera como que la sepultura precede a la muerte. Por otra parte, ¿cómo es posible que una persona sea sepultada en la muerte de otra? Sin embargo, cuando tenemos en cuenta el contexto, las dificultades aparecen. Vamos a ver más adelante unas imágenes. La peligrosa doctrina del antinomianismo. ¿Qué es eso? Cuando uno lee, dice, ¿qué significa esto? ¿De qué se trata la doctrina del antinomianismo? Dice, significa antiley y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. Rechaza así cualquier rol de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. O sea, los mandamientos de Dios no vienen a ser importantes para nosotros. Recuerden que es el concepto de la antiley. Yo puedo llevar una vida en plenitud sin obedecer a Dios. Entonces yo puedo no cumplir los mandamientos de Dios y ser salvo. Dios me ama, mi alma ha sido redimida y no importa que viva en pecado. Una vez Dios dio su vida por mí, yo tengo vida eterna, entonces ya no importa cómo viva yo. Yo puedo vivir como yo quiera, porque no voy a perder nunca jamás mi salvación. Entonces, ¿y cómo? Está enseñando que para que en donde sobreabunda el pecado, abunda la gracia, o en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces, pues, ¿cuál es el problema? Nosotros podemos seguir viviendo en la forma en que nosotros querramos seguir viviendo, porque si tu enseñanza es que somos salvos, entonces nunca jamás perderemos la salvación. Entonces yo puedo seguir así. Se trata entonces de una herejía con la que la iglesia ha tenido que lidiar desde el primer siglo. Y eso no es nada nuevo. Hoy también nosotros seguimos viviendo lo mismo. Yo puedo seguir llevando mi misma vida como tal, y como soy salvo, entonces yo no tengo ningún problema. ¿No? Igual, aquí no ha cambiado, al contrario, ha empeorado mucho. Bueno, entonces, estaba descarriando a la gente esta doctrina de vivir como cada quien quiera, porque su salvación ya la tiene ganada, entonces estaba enseñando o descarriando a las personas a que siguieran viviendo de una manera infiel. Esta siniestra herejía hizo que Pablo enfatizara la necesidad de hacer una ruptura definitiva con la pasada vida de pecado. Debe entenderse que la resurrección de Cristo de los muertos debe recibir la plenitud de su significado como aquel gran acontecimiento
que condujo a su actividad salvífica en el cielo. Romanos, Efesios y Hebreos. Bueno, la resurrección de Cristo fue física, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cristo resucitó, Cristo murió y resucitó físicamente. La resurrección del creyente, que aquí se indica, es espiritual. El bautismo por inmersión es un símbolo sagrado de la muerte. Para poder entender o comprender de mejor forma la escritura, su interpretación exegética, dicen algunos comentaristas, debe ser vivencial y simbólica. Significa que yo debo de vivir lo que estoy leyendo y debo de entender los símbolos por los cuales se escribe que están descritos en la escritura, que muestra la escritura. Ahora, el bautismo es un símbolo sagrado de la muerte. Entonces debemos entender el simbolismo de lo que significa este bautismo. La sepultura y la resurrección de Cristo representa el fin de su antigua vida y el comienzo de una nueva vida como discípulo en Cristo. Esta es la señal sacramental del nuevo pacto. La señal de este nuevo pacto es el bautismo. Es la señal por la cual Dios sella su promesa a los escogidos de que ellos están incluidos en el pacto de la gracia. ¿Cómo sabemos de que hemos sido nosotros incluidos en este pacto de la gracia? A través de esta señal del nuevo pacto, porque hemos sido bautizados. Y si nosotros hemos sido bautizados, entonces significa que nosotros morimos y resucitamos de nuevo, juntamente con Cristo a través del simbolismo de lo que Él hizo físicamente. Para nosotros es espiritual. El poder del bautismo no está en el agua, sino en el poder de Dios. En el Antiguo Testamento, la señal del pacto era la circuncisión. La señal del pacto en el Nuevo Testamento es el bautismo, el morir y nacer de nuevo. En el Nuevo Pacto, la teología reformada requiere que los adultos convertidos sean bautizados después de haber hecho su confesión de fe, para que nosotros también seamos parte de ese pacto y cumplamos con esa señal. ¿Lo ven? Para lo que era para el Antiguo Testamento, la circuncisión, para el Nuevo es el bautismo. Entonces nosotros tenemos que cumplir con esta señal de este pacto. Bueno, entonces, aquí está el ejemplo. Cristo vino y murió. Miren, Cristo viene y muere. Nosotros aquí, hasta la cruz, del momento de la cruz hacia atrás, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos condenados a la muerte eterna. Nosotros vivíamos en nuestras pasiones, en nuestros delitos, en nuestros pecados. El pecado reinaba en nosotros. El pecado nos gobernaba. El pecado nos tenía esclavizados. Nosotros éramos los sirvientes del pecado. Nosotros hacíamos lo que queríamos, vivíamos como queríamos, porque estábamos condenados a una vida eterna. Entonces Cristo lleva nuestros pecados, Él, a la cruz. Él se hace pecador. ¿Quién debió de haber estado en la cruz? Nosotros. Realmente éramos nosotros. ¿Recuerdan aquellos dos hombres que están en la cruz? Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate tú, sálvanos a nosotros. El otro le dice, no digas eso. Estoy parafraseando el relato. Entonces dice, no digas eso. Nosotros justamente estamos en esta cruz porque hemos hecho cosas malas. Estamos pagando lo que nosotros hemos hecho. Pero este hombre realmente no ha hecho nada malo como para que esté en esta cruz. Lo reconoció. El hombre claramente lo dijo. El hombre fue quitado el velo. El hombre pudo ver realmente que él estaba llevando nuestros pecados en esa cruz. Nosotros estábamos en él aquí, en ese momento. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestra idolatría, nuestra muerte eterna estaba aquí con él en ese momento. Él estaba asumiendo esa responsabilidad por nosotros. Entonces nuestros pecados, maldades, iniquidades, rebeliones, muerte eterna, Él las llevó aquí. Y va a la cruz a morir, que era el pago realmente del pecado. Recuerden que la paga del pecado, que lo vamos a ver más adelante, es la muerte. Entonces eso significa que nosotros estábamos condenados a la muerte. No teníamos otra opción. Nosotros estábamos muertos.
Nosotros nacimos vivos, pero realmente, espiritualmente, estábamos muertos. Aunque nosotros tuviéramos vida física, nuestra alma realmente estaba muerta. Nosotros éramos seres humanos sin alma, por decirlo de esa forma. Éramos seres humanos que solo vivíamos por vivir, pero que realmente íbamos a perder nuestra alma. Recuerda, no tengamos temor de aquel que puede matar el cuerpo, sino aún el alma. Entonces nosotros no teníamos alma. Nosotros estábamos condenados. Entonces, Cristo viene y muere y asume esa responsabilidad por nosotros. Él dice, yo voy a morir por ustedes, para que ustedes no sean crucificados en una cruz, para que ustedes no mueran eternamente por sus pecados. Entonces yo voy a asumir esa responsabilidad. Y Él carga nuestros pecados, y Él lleva nuestros pecados. Y esos pecados quedan aquí, en la cruz, en Él. Él los lleva. Entonces, Él muere. Físicamente, Él muere. Nosotros morimos aquí espiritualmente, porque nosotros estábamos vivos físicamente. ¿Ven? Entonces, luego, nosotros aquí, antes de entrar al bautismo, esta es el simbolismo, ¿lo ven? Estábamos nosotros aquí, en la cruz, una forma de decirlo. Pero nosotros entramos al bautismo y somos sumergidos en el agua. Esta inmersión en el agua es la sepultura. Lo que la cruz y la muerte era para nosotros antes de entrar a la sepultura, antes de entrar al bautismo consistente en la inmersión en el agua, estaba enseñándonos a nosotros que también estábamos siendo aquí sepultados. ¿Ven? Cristo baja de la cruz, baja de la cruz y va a la sepultura. Nosotros estamos en esta posición y entramos a la inmersión en el agua y entramos a la sepultura. Ahora esto es interesante en los simbolismos dentro de la escritura, porque nosotros, los seres humanos, nacemos del agua. Físicamente hablando, nosotros nacemos del agua. ¿Cómo así nacemos del agua? Cuando el ser humano está en el vientre de su madre, está dentro de agua, está dentro de líquido amniótico. Y este espacio en el que se encuentra en ese momento, pues obviamente es alimentado aquí por la madre como tal. Pero el ser humano se forma, crece, se desarrolla durante 9 meses dentro de un vientre lleno de agua. Cuando el ser humano nace a la luz, cuando el ser humano nace a la vida física como tal, viene del agua. Se rompe una fuente, sale el agua. Y después entonces ya sin agua, el útero expulsa realmente a la vida, al ser. Nosotros nacimos físicamente hablando del agua. Ahora nosotros aquí en el simbolismo es igual. Nosotros cuando fuimos bautizados, nosotros nacimos del agua. ¿Lo ven? Fuimos inmersos en el agua. Es como dice Nicodemo, ¿puede un hombre siendo viejo entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Por supuesto que sí. ¿Cómo? A través del simbolismo. Físicamente hablando no se puede, pero espiritualmente hablando este es el equivalente o el sinónimo. ¿Puede un hombre, siendo viejo, entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo aquí? Sí se puede. Aquí está lo que Jesús hizo en la cruz. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entramos a la sepultura. Entramos al agua y nacemos del agua. Entonces, cuando Jesús resucita aquí por mí, significa en el simbolismo que yo nací de nuevo aquí. Aquí yo era una vieja naturaleza, un viejo hombre. Morí y luego vuelvo a nacer del agua nuevo. Entonces, aquí yo soy una nueva criatura. Es lo que Pablo está enseñando en la doctrina de la iglesia
con relación a muertos al pecado. Entonces, si nosotros estamos ya aquí, nacidos de nuevo, luego de haber resucitado, luego de haber nacido de nuevo, pero si yo ya estoy en esta posición en donde soy un nuevo ser, ¿cómo voy a seguir viviendo en el otro extremo de la sepultura, digamos, para fines ilustrativos aquí? Si yo ya estoy aquí, en luz, en una nueva vida, ¿cómo es que yo regreso aquí? Eso no puede ser. Entonces diría ilustrativamente, yo tendría que volver a regresar al agua, imagínense. Yo tendría que volver a regresar a la sepultura y regresarme de nuevo al pecado. ¿Ven? Es exactamente la misma enseñanza, pero en un sentido contrario. Lo que Dios hizo con nosotros a través de su Hijo fue trasladarnos de la muerte a la luz, de la muerte a la vida. Entonces, estamos muertos espiritualmente hablando, pero físicamente vivos. Pero tenemos que morir aquí para nacer de nuevo y ser nuevas criaturas. Entonces yo no puedo regresar. ¿Qué es lo que dice entonces la malinterpretación de aquellos hombres del siglo I de la iglesia en Roma? Entonces, si yo ya estoy nacido de nuevo, si Cristo está en mí, entonces yo puedo seguir viviendo como estaba aquí antes. Porque yo ya pasé de la muerte a la sepultura y a la resurrección. Entonces yo ya no tengo culpas, yo ya no tengo responsabilidades, yo no tengo por qué cumplir las leyes, mandatos y preceptos, porque yo resucité. Entonces yo puedo seguir como estaba antes. ¿Ven? Otra forma de obediencia al evangelio aquí, exactamente lo mismo. ¿Lo ven? Nosotros confesamos, nosotros creemos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por mí, quien llevó sus pecados, profetizado por Isaías, por ejemplo, aquel que iba a nacer en un cordero, aquel que iba a nacer en aquellas semanas, dice Daniel, y muchos otros profetas más, nacería de una aldea pequeña, qué bueno ha salido de Belén Efrata. Toda la profecía coincide perfectamente y se entrelaza, se entreteje con los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros, los seres humanos, debimos de haber comprendido perfectamente bien el momento de la venida del Mesías y el sacrificio que Él estaba haciendo por nosotros. Entonces, aquí, Él viene y es sepultado físicamente, como dijimos. Otra forma de decirlo aquí, ¿lo ven? En donde al ser sepultados morimos. Aquí dejamos nuestra vieja naturaleza y nacemos del agua, nuevos, diferentes, distintos, espiritualmente hablando. Entonces, ¿puede un hombre, siendo viejo, entrar al vientre de su madre, nacer de nuevo? Sí se puede. Aquí está el simbolismo. Esto es a lo que se está refiriendo. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis para ilustrar algunos aspectos interesantes de la escritura. La escritura, dicen algunos comentaristas, es como una doncella que está en la habitación en un palacio. Ella muestra una parte, pero otra parte no la muestra a las personas. La parte que se muestra de la doncella es el acceso que nosotros tenemos a leer la escritura. Pero la parte que no muestra la doncella es aquella en la cual nosotros tenemos que escudriñar y buscar para que la doncella nos revele los secretos, los tesoros que están escondidos en ella. Entonces, nosotros estamos aquí ahora, en este momento, escudriñando la escritura. La doncella, la novia, nos está, entiéndase, en una figura, la escritura, sus palabras, nos está revelando el secreto, nos está revelando la riqueza, nos está revelando lo escondido, para que nosotros comprendamos o entendamos en dónde estamos hoy y el sacrificio que Él hizo para que yo esté hoy en este lugar. Ahora, a medida que nosotros escudriñamos la escritura, a medida que nosotros buscamos a la doncella y la doncella nos revela secretos ocultos, la doncella nos revela lo que está escondido allí, inconscientemente está despertando en nosotros el deseo de seguir escudriñando y buscando para encontrar más riquezas o más tesoros. Lo interesante. Es una metáfora, es una parábola realmente.
en donde se puede comparar de muchas formas. Es ilustrativo, es la forma en que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba a través de parábolas, ¿recuerdan? Entonces, eran figuras, eran símbolos. Entonces, aún los discípulos decían, no entendimos la parábola del sembrador, no la comprendimos. Entonces dice, a ustedes les voy a interpretar la parábola del sembrador. Y entonces él se las explica, él se las enseña. Una parte de la doncella se muestra a todo el mundo, pero solo unos pocos conocen los secretos de la doncella cuando la buscan en intimidad o cuando la buscan realmente para encontrar esas riquezas o esos tesoros. ¿Ven? Un secreto escondido dentro de la escritura para la iglesia en los textos. Pareciera complejo, complicado o difícil cuando uno lee el texto. Realmente estos que estábamos leyendo anteriormente, ¿lo ven? Estos, por ejemplo, de ningún modo nosotros no hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? El otro verso, ¿o no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? ¿Ven? Así pues fuimos sepultados con él por el bautismo para muerte, para que así como Cristo fue resucitado de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es este secreto en una ilustración. Esto es lo que está diciendo Pablo. Lo está diciendo en palabras. No todos lo comprenden, porque algunos tienen endurecido su corazón y tienen velado el entendimiento. Pero aquellos que escudriñan su palabra, que buscan su palabra con el corazón, la doncella o la novia les muestra los secretos ocultos en la escritura. Eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia. Eso es lo que nosotros aprendemos, lo que a nosotros se nos enseña en la iglesia. No estamos aprendiendo una doctrina para tenerla en la memoria o en la punta de la lengua, porque entonces si fuese así, nosotros seríamos iguales a los doctores en la ley, expertos en la ley, pero nuestro corazón muy lejos realmente de él. Entonces nosotros leemos la escritura, se nos enseña la escritura, se nos interpreta la escritura para que nosotros la vivamos, para que nosotros comprendamos por qué razón. ¿Se recuerdan a aquel hombre que estaba bajo aquel árbol y dice, aquí un verdadero israelita? ¿Por qué dijo Jesús eso de aquel hombre? Porque aquel hombre creía en la escritura con su corazón, siendo un experto en la ley, un conocedor de la ley. El hombre creía en su corazón. Entonces, eso es a lo que Dios dice de su pueblo. Me habéis robado el corazón, porque antes que todas las demás cosas, tu amor por mí era muy evidente. Para él lo podía ver. Los hombres juzgan las apariencias, Dios ve el corazón. Bueno, la confesión pública de lo que pasó cuando recibí a Cristo como Salvador. Esta era mi vieja vida, mi vieja naturaleza. Yo estaba muerto. ¿Ven? Estábamos condenados al pecado. Y entonces morimos. Regresamos al vientre de la madre, un simbolismo, y nacemos del agua nuevamente. Entonces el bautismo es uno de los sacramentos. También la Santa Cena es otro. ¿Ven? Morimos y nacemos de nuevo, juntamente con Cristo. Cristo murió físicamente, fue enterrado físicamente y resucitó físicamente. Como en él no había pecado, entonces la muerte, la muerte, la, 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 ¿cómo es aquí? La sepultura, la muerte, la sepultura y la resurrección fue física en él, porque no tenía pecado. Entonces es a la inversa con nosotros. Nuestra muerte no fue física, nuestra sepultura no fue física, ni nuestro nacimiento fue físico de nuevo, fue espiritual. En Jesús fue físico, en nosotros fue espiritual, exactamente igual. Yo sí tenía que morir espiritualmente, porque yo estaba muerto espiritualmente, pero Jesús no. Jesús tenía que ilustrarnos nuestra vieja naturaleza, tenía que ilustrarnos la sepultura y tenía que ilustrarnos la resurrección
físicamente para que nosotros con nuestros propios ojos pudiésemos verlo y comprender a través del secreto guardado en su escritura que se trataba de él espiritualmente. Interesante, de eso es lo que está hablando Pablo. Este es entonces el bautismo, esta es la señal para nosotros. Porque si hemos sido unidos con él, ¿ven? Unidos con él en una muerte aquí. Nosotros fuimos unidos con él aquí, en una muerte. Eso es lo que está diciendo. Fuimos unidos con él en una muerte como la suya, ciertamente seremos unidos a él en una resurrección como la suya, aquí. Nosotros fuimos unidos con él aquí y unidos con él aquí. Fuimos unidos aquí y fuimos unidos con él aquí. ¿Ven? Fuimos unidos con él aquí y fuimos unidos con él aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo en la doctrina. Entonces yo no puedo regresar. Yo voy hacia adelante, pero no voy en reversa. Dice entonces, la estrecha relación de los versos 3, 4 y el 5 es indicada por la palabra porque. Dice, porque si hemos sido unidos. Porque, en consecuencia, la idea que algunos tienen, que el verso 5 se refiere a la futura resurrección corporal de los creyentes. Eso debe ser rechazado. Esta futura resurrección corporal de los creyentes no es para cuando físicamente yo esté muerto y vaya a resucitar, físicamente hablando. Aquí estamos hablando del aspecto espiritual, no del aspecto físico para nosotros. En el verso 5 repite el pensamiento del contexto que le antecede inmediatamente a saber. La unión de los creyentes con Cristo en su muerte y en su resurrección, considerada respectivamente como fuente de su muerte al pecado y su resurrección a una nueva vida. Eso es lo que está diciendo. El significado del verso 5 es entonces como sigue. Porque si realmente hemos sido unidos a Cristo, si realmente hemos sido, hay algunos que no han sido todavía unidos a Cristo, en una muerte como la suya, de modo tal que su muerte causó nuestra muerte. Miren, el juego de palabras es interesante aquí. Dice, de tal modo que su muerte, la muerte de Jesús, causó nuestra muerte, a un constante vivir de pecado. Entonces no cabe duda de que también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Es decir, que entonces es cosa cierta de que su resurrección física y entendida en un sentido más completo producirá nuestra resurrección espiritual. O sea, nuestro andar en una vida nueva. ¿Ven los simbolismos? ¿Ven? Interesante el simbolismo. Estos son los secretos realmente de la doctrina, los secretos de la escritura. Cuando lo escudriñamos, no es lo que yo me imagino o como yo lo interpreto, sino es realmente el Espíritu hablando en nuestro corazón, revelándonos el secreto, quitándonos el velo para que yo pueda entender y comprender lo que Pablo estaba enseñando. Entonces, ¿seguiré yo viviendo en mis pecados porque ya tengo vida eterna? ¿Porque ya he sido renovado, restaurado, porque ya soy un hombre nuevo? Porque como tú estás enseñando que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pues entonces abundemos en pecado para que nos sobreabunde la gracia. ¿Ven? Erróneo, totalmente. No han comprendido el secreto de la doctrina que enseña Pablo, que no es doctrina de Pablo, es la doctrina de la iglesia dada por Dios a nosotros. No han comprendido estas personas de qué se trata. Ellos no conocen de qué estamos hablando. Porque sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él. ¿Recuerden? En el dibujo. Mi vieja naturaleza, el viejo hombre, fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado pueda ser destruido, a fin de que no seamos ya más esclavos. Aquí es el punto. Yo era entonces un esclavo del pecado. Porque el que murió es liberado del pecado. Si yo muero, entonces soy liberado del pecado. Lo que Pablo dice es esto: una vez de revolcarse en el pecado, para que la gracia aumente, es menester que tengamos en mente que tal
curso de acción derrotaría el propósito mismo de nuestra vida como creyentes. ¿Qué sentido tiene entonces haber pasado por el bautismo, haber muerto y si vuelvo a regresar a lo mismo? Eso fue un engaño para mí. Yo mismo me engañé. Asimismo, considera que todos los seres humanos están presentes en Adán, el pecado original, desde el inicio, desde el principio. Por naturaleza, nosotros estábamos destituidos. Nosotros éramos pecadores. Ya estaba en nosotros. Del mismo modo como considera que todos los creyentes están presentes en Cristo. Cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos, estamos presentes en Cristo. Por eso, en cierto sentido, cuando Cristo murió en la cruz, sus verdaderos seguidores murieron todos allí con él. ¿Ven? ¿Morimos nosotros con él en la cruz? ¿O todavía no? ¿O no? ¿O sí? Esto nos recuerda a Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no soy yo el que vive, sino es Cristo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y esa vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe. La fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el secreto. ¿Lo ven? De por qué morimos al pecado. ¿Por qué no debemos de permanecer en el pecado? ¿Quiere Pablo decir entonces que el creyente puede en esta vida presente alcanzar un grado de santidad tan sublime que ya no comete ningún pecado? No lo hace, ni tampoco es esta falacia enseñada en lugar de alguna de las escrituras. Entonces, ¿qué significa? Dice el otro extremo, ¿lo ven? Otra vez, volvemos a debatir. Entonces significa que yo ya no soy pecador, que yo ya no voy a pecar más, que ya una vez morí en mis pecados, desaparecieron los pecados y yo puedo decir, yo no soy un pecador. Eso es lo que estás diciendo y Pablo dice, no, tampoco nos vayamos al otro extremo, tampoco te estoy diciendo que es así. Así como aquellos interpretaron que donde abunde el pecado, sobreabunde la gracia, entonces yo sigo pecando, entonces ahora me voy al otro extremo. Entonces significa que yo ya no soy un pecador. Entonces tampoco está enseñando Pablo eso. Vamos a ver más adelante, van a ver, eso es interesante. Pero hay una enorme diferencia entre cometer un pecado y vivir constantemente en pecado y deleitarse en él. Y el poder de la gracia del Espíritu Santo, una persona de verdad puede alcanzar el punto cuando ya no desea ser esclava del pecado. Aquí está la interpretación entre muchos otros aspectos. Yo no soy esclavo del pecado. No le sirvo al pecado. No estoy sometido al pecado. El pecado no me va a dominar. Recuerden que dijimos a un principio de que el pecado es pasivo. El pecado es represivo y el pecado es negativo. ¿Ven? Yo ya no soy, ya no estoy, ya no soy esclavo ni estoy sujeto en placeres y deleites del pecado. Puede hallarse un sinónimo de esta frase, esclavos, de pecado en 2 de Pedro 2:19. Un esclavo es aquel que obedece a su amo. Y el pecado entonces ya no es mi amo, ya no tiene dominio sobre mí. El pecado ahí está. El pecado existe. El pecado todos los días está a la puerta. El pecado allí está. Pero el pecado ya no es mi amo. Yo ya no estoy sujeto a lo que el pecado me ordene. Pero hay algunos otros aspectos aquí interesantes, van a ver. La persona que por la gracia soberana de Dios ha sido regenerada y convertida de modo que ya no se deleita en el pecado, sino en que lo combate. Aquí viene el punto, miren. Nosotros ya no nos deleitamos en el pecado, pero combatimos el pecado. Puede estar segura de que Dios, con base a la expiación hecha por Cristo, le ha perdonado sus pecados, con el resultado de que esa persona ahora verdaderamente libre, justificada ante Dios. Vamos a ir ya en el tiempo. Yo creo que vamos a ver 5 minutos. Sin embargo, hay varios expositores que al intentar explicar este pasaje señalan inmediatamente la conocida regla rabínica, según la cual la muerte paga todas sus deudas. Miren, la muerte paga todas sus deudas. Una interpretación
o una regla rabínica. Miren eso, cómo vuelve de nuevo a discutir con Pablo. Con frecuencia se apela a que Pablo había estudiado bajo el famoso maestro judío Gamaliel, Hechos 22, y que por ende conocía bien, perfectamente bien, la erudición judía. Cuando una persona ya no se siente cómoda en el pecado, puede estar segura de que ha sido liberada de la culpa del pecado. Puede estar segura que ha sido liberada de la culpa del pecado y que aún el poder que el pecado haya tenido sobre él o ella se está desvaneciendo. ¿Ven? Ahora bien, dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, ya que sabemos que Cristo, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene señorío sobre él, refiriéndose que a la paga del pecado es muerte, entonces ya no hay señorío de la muerte, el pecado, sobre la persona. Es lo que está diciendo aquí arriba. Lo ven en este párrafo anterior. Una persona que ya no se siente cómoda con el pecado puede estar segura de que ha sido liberada de la culpa del pecado y que aún el poder que el pecado haya tenido sobre él se está desvaneciendo o ha muerto. Si hemos muerto en Cristo, es decir, como resultado de la muerte de Cristo por nosotros, hemos muerto al pecado. También viviremos espiritualmente en comunión con Él. Y esto no solamente en el más allá, sino aquí y ahora. Bueno, voy a terminar el 9 y creo que lo dejamos el 10 para la próxima. Los que durante el ministerio de Cristo previo al Gólgota fueron resucitados por Él de entre los muertos, volvieron a morir. Esto fue realmente una señal realmente para aquellos, en aquella ciudad, en aquel pueblo, en aquella tierra, en donde los muertos físicamente habían resucitado. Jesús resucitó muertos, pero esto no está hablando, hasta este momento, no se está hablando de morir y nacer de nuevo. Estas fueron señales. Según la mitología pagana, ciertas deidades constantemente mueren y resucitan. Estos fueron milagros hechos por Jesús. Pero aquí no tienen nada que ver con la muerte y resurrección como la que acabamos de ver en las presentaciones anteriores que nos está enseñando Pablo a la iglesia. Esto es diferente. ¿Lo ven? No es así con Jesús. La muerte ya no tiene señorío sobre él. Una vez resucitado, él vive para siempre. Apocalipsis 1:18. Y nosotros vivimos con él. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque estamos justo ya en el tiempo. Entonces vamos a dejarlo para que tengamos ahí algunos minutos. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.